La problemática de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe concentran la preocupación de expertos nacionales, extranjeros, pero también de la sociedad en su conjunto. Se realizó un encuentro precisamente sobre estos temas aquí en Montevideo y participaron dos docentes, investigadores, expertos en esta materia que llegan de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, como son Pablo Bomaro, buenos días, un gusto recibirlo, y Valeria Llobet, buenos días, un gusto recibirla. Bienvenidos a ambos. Hoy día se habla mucho de este tema de infancia y juventud y de cómo lo ve la sociedad. Generalmente lo que se ve es una porción de esos jóvenes, fundamentalmente como aparecen también reflejados en los medios de comunicación. ¿Cómo ven ustedes la relación entre el mundo de los adultos y los jóvenes y los niños en las sociedades? A ver, por un lado, bueno, buen día, muchas gracias por la invitación, estamos muy pero muy contentos de estar acá y estar compartiendo este espacio con ustedes. Y como tú dijiste, aclaro solamente un segundo, que estamos en un espacio de formación y de discusión que integra investigadores con agentes de política pública, con miembros de organizaciones que trabajan con niños, niñas y jóvenes en toda América Latina. Somos casi 100 personas de 13 países de América Latina que estamos aquí en Montevideo discutiendo sobre estos temas, y no solamente, obviamente, sobre el tema seguridad, sino sobre diferentes temas que involucran a los niños, a las niñas y a los jóvenes de América Latina. Con lo que tú decías, es interesante pensar que nuestras sociedades tienen como un doble movimiento y una paradoja, o sea, una contradicción o una tensión. Parece ser que estamos todos más integrados y más conectados en la globalización y que estamos todos conectados en Facebook, por el MSN, por Twitter, por diferentes redes sociales que parece que nos integran y que nos conectan, y diferentes, digamos, tecnologías de la comunicación, televisión, internet, en fin, que parece que nos conectan. Pero a la vez y al mismo tiempo que eso sucede, o sea, no es que eso es falso, sino que eso sucede, al mismo tiempo estamos cada vez más segregados, más fragmentados y más incomunicados o más desunidos, es decir, con más imposibilidades de generar lazos en común, de encontrar elementos que nos unan como sociedad. Y en esas desconexiones, en esas fragmentaciones, entra, por ejemplo, las incomprensiones hacia los fenómenos, las realidades y los procesos que están hoy viviendo los niños y niñas, y yo trabajo específicamente con jóvenes en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay y en diferentes países de América Latina. Cuando uno mira las cifras, para no reducirlo solo a los temas de seguridad, por supuesto, aunque eso evidentemente acapara mucha atención, cuando uno mira las cifras dice, bueno, el desempleo puede haber bajado mucho. Bueno, pero cuando vemos el desempleo de los jóvenes, son cifras bastante altas, por lo menos en el Uruguay, y creo que en Argentina ocurre un fenómeno similar. Entonces, ¿cómo protege la sociedad en su conjunto a sus jóvenes, a sus niños, a sus niñas, a sus adolescentes? Bueno, la verdad que me parece que en primer lugar hay que recuperar ese diagnóstico que siempre esconde cosas, pero que dice que tenemos las generaciones más educadas y más desempleadas de la historia en toda América Latina. Es decir, hemos avanzado tal vez en la protección en el sentido de la inclusión educativa, pero no hemos avanzado en crear sociedades que sean capaces de integrar a las nuevas generaciones. O sea, les podemos dar escuela, pero no les damos formas, trayectorias de vida autónomas, por ejemplo, mediante trabajo formal. Y eso es una constante histórica, es decir, nuestras sociedades, nuestros países empezaron a formarse como estados a fines del siglo XIX e inmediatamente empiezan a preocuparse por el problema de las nuevas generaciones, la infancia y la juventud, con lo cual podemos decir que las formas en las que el Estado o los Estados han venido pensando en la protección de los niños es la historia de las formas fallidas en las que hemos venido pensando en la protección de la infancia, pero también como hemos venido pensando el tratamiento del delito. El primer tribunal infantil y juvenil fue de 1899. De allí para acá, evidentemente es una historia que ha sido muy compleja, en la que nunca hemos podido
dar respuestas particularmente acertadas a las formas a los problemas que nos deparan las nuevas generaciones. Perdóname, Sí, hay una sola cosita que yo quería decir en relación a tu pregunta, que es, a ver, acá también hay que ver un doble movimiento, porque es cierto que la pobreza, el desempleo han bajado en los últimos años en Uruguay y en diferentes países de América Latina, y es cierto también que si bien baja las cifras generales, eso no se digamos, refleja en los jóvenes. Pero hay una segunda cuestión que creo que es bien interesante, que es ver otras formas de desigualdad, de exclusión o de segregación. Por ejemplo, la espacial. ¿Por qué un joven de un barrio popular que llega al centro está estigmatizado o está segregado o está discriminado solamente por portación de cara, por la ropa que lleva o por su aspecto? Es decir, aunque no infraccione la ley, aunque no cometa ningún delito, ya hay un estigma sobre el joven de un sector popular que genera una segregación espacial, una segregación habitacional, pero también desigualdades, segregaciones sexuales, étnicas, los jóvenes migrantes, los jóvenes bolivianos, segregaciones de género. O sea, hay diferentes tipos de desigualdades a las cuales muchas veces no se atiende. Se ve una cifra macro de bajó el desempleo, bajó la pobreza. Por lo tanto, eso no puede explicar el supuesto crecimiento del delito, que también uno puede ver si es tal crecimiento o es una construcción mediática. Con esto no le estoy echando la culpa a los medios, pero estoy diciendo que es una construcción mediática para generar un sentimiento que favorece a algunas personas, porque sin ánimo de ser largo, es muy interesante ver quiénes son los favorecidos, qué grupos económicos y qué personas son favorecidas cuando se proponen políticas de mano dura, de baja de la edad de imputabilidad, o de tolerancia cero, o de incremento de las penas, o de las políticas de seguridad. ¿Quiénes se benefician? Las agencias de seguridad, las aseguradoras y las fuerzas de seguridad, sobre las cuales, lejos de recaer las críticas que siguen siendo pertinentes, que han recibido durante años, ahora se justifica cualquier problemática que haya dentro de las fuerzas de seguridad en pos de conseguir una mayor seguridad, entre muchas comillas. Valeria, quizás quienes los están escuchando dicen, bueno, pero las leyes en nuestros países son muy benévolas. Hay jóvenes que hoy van a saltar a un almacén de barrio y le dicen al comerciante, total, yo soy menor, a mí no me pasa nada. Bueno, uno podría decir qué es lo que le pasa y qué es lo que no les pasa, y las leyes... en realidad es un logro de nuestras democracias que las leyes sean garantistas. Yo no quisiera que pensáramos que debemos retroceder a formas menos garantistas de los derechos. El uso que los niños, los adolescentes hagan de un discurso socialmente disponible para justificar algo no debería hacernos pensar que efectivamente los adolescentes o los niños tienen permitido robar porque hay una ley que los habilite, tampoco, porque la ley en última instancia no solo no los habilita, sino que lo prohíbe. O sea, de alguna manera existen penas. Lo que tenemos que recordar también es que las leyes construyen los delitos y también construyen la importancia, los construyen como delitos, construyen comportamientos como delitos y construyen la importancia que se le da a aquello que se quiere proteger. Y en ese sentido uno diría, bueno, ¿qué es lo importante de lo que sucede con un chico que roba? ¿Qué es lo importante que sucede respecto de quién es víctima? ¿Qué delitos se van a perseguir más y qué delitos se van a perseguir menos? Porque si no nos quedamos en la anécdota del niño que utiliza un argumento para decir por qué roba y no miramos el problema de una perspectiva más sistemática. O sea, básicamente me parece eso. Quizás también hoy día ha quedado, se puede decir, para mucha gente, no digo para toda, pero sí para mucha gente, ha quedado en desuso hablar de las causas de los delitos. Es más, yo creo que hay mucha gente que hasta se molesta. Dice, bueno, a mí no me importan las causas de los delitos. Yo sufro esta situación y quiero que el Estado me defienda mis derechos. Entonces no me vengan con las grandes explicaciones románticas
de las causas del delito, porque este niño era muy maltratado y ahora me maltrata a mí. Está bien, pero podemos suspender la discusión sobre las causas de los delitos y pensemos lo que efectivamente sucede con el tratamiento del delito. ¿A qué cárceles mandamos a quiénes? ¿Qué sucede con la gente que sale de la cárcel? ¿Tiene sentido mandar a más gente a más cárceles? Porque en última instancia uno podría decir, bueno, hagamos el ejercicio de suspender esto. ¿Qué ha venido pasando desde 1899 hasta acá con la gente que se manda a las cárceles, con los menores de edad que se manda o a cárceles o a institutos? ¿Qué estados tenemos para garantizar la seguridad? Eso por un lado. Por otro, ¿cómo se inscribe esto en la desigualdad que mencionaba Pablo, que hace que visibilicemos a las nuevas generaciones como amenaza cuando están fuera de los lugares en los que queremos que estén? Porque es más importante el delito de un muchachito que hasta puede llegar a matar, si querés, ponele que vemos esos delitos violentos con los que se solaza la prensa, que los pasan en la televisión por lo menos 24 veces por cada día, al mismo delito, las 24 veces, porque es impactante y tal. Es más importante eso que, qué sé yo, los bancos que se quedan con los ahorros de la gente, para mencionar una situación que vivimos en Argentina. ¿Qué impacto social tiene y que en tal caso qué valor le damos? Por un lado está eso, después está también pensar, bueno, sí, ¿somos sociedades que nos hacemos cargo de la desigualdad o no? ¿Queremos hacernos cargo de la desigualdad como causas de una gran parte de los delitos más complicados? No solo de la desigualdad, somos conscientes de que somos sociedades cada vez más violentas, que promovemos, así mismo como cuestionamos la violencia de los delitos, lo que queremos responder a esa violencia es con más violencia, armando más a las fuerzas de seguridad que ya nos demostraron qué es lo que hacen en nuestros países. Es como... ¿Pablo? Pero sí, aparte creo, a ver, hay como varias cuestiones, porque por un lado, digamos, no creo que las penas sean benévolas. O sea, eso creo que es una construcción también, es decir, encerrar a un menor ya es un castigo. Es decir, creo que hay una falsa concepción de que las penas son benévolas. Es decir, ¿cuál sería una pena no benévola? ¿Cuál sería una pena dura? Es decir, ¿hasta dónde llegaría la dureza o la blandeza, digamos, o la digamos, debilidad de esas penas que no son suficientemente duras o no tienen suficientemente fuerza? Eso por un lado. Y en segundo lugar, creo que es bien interesante pensar, ¿uno quiere realmente combatir, es decir, generar las formas para sentirnos más seguros y para poder convivir mejor? ¿O simplemente quiere tomar una medida efectista para dejar contenta a cierta gente? Porque si uno quiere ser realmente efectivo, si uno quiere ser realmente, digamos, eficiente y lograr el éxito de sus objetivos, que tienen que ver con una mayor convivencia entre todos los ciudadanos, entonces no solo hay que ir a las causas, sino que hay que convocar a los jóvenes participativamente para que ellos mismos piensen cuáles son sus formas de inserción que no pasan por, digamos, agredir al otro o por hacer formas, digamos, o sea, incurrir en un delito. Porque hay algo que me parece muy interesante. En los 80 se decía, la economía es algo demasiado importante para dejarlo en manos de los economistas. Yo diría, la seguridad de todos es demasiado importante para dejarlo en manos de la policía, o del ejército, o de las fuerzas de seguridad. Tiene que ser algo que asumamos entre todos los ciudadanos en forma participativa y convocar a los protagonistas, que son los jóvenes. ¿Por qué no los convocamos a los jóvenes de los barrios populares? Vamos a los barrios e intentamos generar formas de convivencia, de participación y que los jóvenes puedan realizar sus expectativas. Ahí la almacenera del barrio no va a ver más a los jóvenes como una amenaza posible para robarlos. Va a ver a los jóvenes artistas, a los jóvenes productores, a los jóvenes músicos, a los jóvenes pintores, a los jóvenes que van a poder hacer obras para el barrio y se van a sentir participando de su comunidad de otra manera que no es estigmatizado como el joven pobre, como el joven migrante, como el joven delincuente, como el joven de una familia disfuncional, con padres separados, desempleados, pobres, borrachos o lo que fuera. Creo que eso es bien interesante para poder seguirlo pensando. Nos quedamos cortísimos, me consta. Gracias a ambos por haber venido. Un gusto gracias recibirlos a ti, por acá. Gracias a todos. Y nosotros seguimos con más La Noticia y su contexto.